Lau, bienvenida. Es un placer tenerte acá. Y quiero que nos cuentes un poquito la importancia para vos de la energía, la mente y el cuerpo en sintonía y saludable, ¿no? Bueno, Nati, primero que nada agradecerte por todo lo que me has ayudado, porque sinceramente en mi vida por lo menos hubo un antes y un después, desde que entré en Sunshine y empecé como a poder realmente conectar lo que estoy haciendo con lo que mi alma quiere que haga, o sea, poder entender realmente la conexión que hay entre lo que hago, lo que pienso, lo que siento, cómo me muevo, cómo siento la energía, cómo me voy, mi vida va cambiando de lugares, pero todo eso está alineado y tiene un sentido. Y muchas veces nos pasan cosas que realmente no sabemos qué es. Y yo siento que después de haber hecho las sesiones de barras y la hipnosis sobre todo, logré como centrarme, digamos, en lo que es entender por qué me pasan ciertas cosas, por qué a veces me siento como sapo de otro pozo en ciertos lugares, ¿viste? Es como, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y a mí lo que me pasa cuando voy a las sesiones de barras es que siento que me sacás 10 kilos de arriba. O sea, la energía es tan importante y a veces uno está como tan en 800 cosas y qué hago y qué no hago y estás pensando y qué voy a hacer después y que sí, que no, y dónde dejo el auto y qué hago. Y es como que yo voy ahí y es ese momento para mí donde realmente me encuentro, literalmente me alineás la energía y yo cada vez que salgo de ahí es como que siento literalmente que me sacaste 10 kilos de arriba de peso mental que uno tiene que no se da cuenta, ¿viste? Y es como, a veces te falta más escucharte a vos misma y ese espacio es eso. Yo de verdad te agradezco porque a mí me cambió muchísimo, es una claridad, es algo aparte que es como inentendible porque vas y decís tipo, cambió un montón de cosas pero a su vez tipo no es nada, no es como en el gimnasio que vos vas y decís, bueno, ahora tengo mejor los brazos. No, pero viene todo con un cambio tras otro y te entran a pasar cosas que vos decís, esto yo ya sé, yo ya lo trabajé ahí, ¿viste? Entonces es como ese cambio interno y realmente después de que pasa un tiempo, mirás para atrás y decís, esto viene a consecuencia de lo que yo estuve trabajando, ¿viste? Y como el cambio ese de alinearse con uno mismo que para mí está tremendo. También la importancia, ¿no? de conocernos, de que somos un cuerpo, somos una mente y somos también energía y hablar con nuestra alma y tener como ese poder también muchas veces de que no encontramos como ese rumbo. Creo que el alma también nos baja como la data realmente que viene del corazón. Sí. Y muchas veces para tomar decisiones tal vez laborales, empresariales, sirve un montón, ¿no? Sí. A lo largo de tu vida, ¿en qué te ha cambiado entender, ¿no? Que sos energía, que sos también un alma, que hay algo más allá de lo que podemos ver? Wow, qué pregunta intensa, pero a mí me llevó que muchas veces yo era como muy escéptica en esto, como decir la energía, no sé qué. Bueno, pero entender realmente que nosotros somos energía y entender que la energía modifica la materia, eso a mí me hizo volar porque como realmente como nos pasó con Enric, ¿viste? Cuando fuimos al evento de entender y decir somos campos, estamos dentro de un campo, somos vibraciones, estamos, ¿viste? Como entender como realmente que del pensamiento sale todo lo que después se materializa en la realidad y entender cómo ese pensamiento, por más que vos digas tipo, no, bueno, pero no sé, fui a comprar frutas y verduras y el verdulero estaba en la mala y vos decís, la mala, no sé qué, cómo ese pensamiento, por más mínimo que vos creas que es, cómo ese pensamiento después se te muestra en la realidad en todo, ¿no? Y cómo realmente entender que uno es lo que piensa. Entonces, como limpiar también ese pensamiento, limpiar la mente y entender que uno va hacia lo que repetidamente uno se dice. Entonces, entender que realmente la energía no es más que empezar a mover los pensamientos y eso te va a llevar a que realmente tu realidad después cambie.
Y eso es lo que vas viendo a lo largo de los años, que decís, wow, claro, acá cambié. Que es esto que te decía hoy, que no es algo, que eso es lo que tiene de bueno y es creer o reventar, porque muchas veces te pasa eso, que decís tipo, ¿será que esto tuvo algo que ver? Pero cuando lo empezás a hacer repetidamente decís, sí, porque no puede ser que tipo, pase esto, esto y esto, después de que yo me puse a trabajar en esto, ¿viste? Y es como realmente entender eso que a mí me pasa como con muchas personas que hablo esto, ¿viste? De que te dicen, no, eso es mentira, eso no pasa, o... Claro, es entender el trabajo interno de cuando uno realmente se compromete con uno y lo que vos decías hoy, te canaliza tu alma, realmente entender que no sos más que vos y tus pensamientos, ¿entendés? Y es como, con eso realmente puedo cambiar mi realidad, o sea, literal. Sabes que yo tengo muchos pacientes que me dicen, mi mamá tiene que cambiar, tengo que estar como continuamente haciendo cosas por mi familia, porque si ellos no se mueven y yo siempre tengo que hacer cosas. Y yo digo, bueno, salgamos de la víctima y realmente podamos entender a esa persona que tengamos enfrente, ¿no? Y yo digo, cuando vos empezás a cambiar, todo tu alrededor empieza a cambiar gratamente, la energía empieza a cambiar, la energía de madre, padres, hermanos, allá en el trabajo, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo vos viviste ese cambio? Bueno, esto que dice Nati es sumamente importante porque uno se pone sin querer, porque desde el amor, ¿no? Como desde el querer ayudar y desde el querer hacerse cargo de cosas que vos sin querer cargas, que esto fue una de las cosas que yo trabajé con Nati, que yo como que me quería ser responsable de la adicción de mi madre. Y era como, fue tu madre la que lo eligió, y salir de ese peso, de esa culpa, también como por ciertas cosas que me fueron pasando, que yo dije tipo, ella está así hoy porque yo hice esto. Entonces salir desde ese lugar, que eso fue una de las cosas que trabajamos en hipnosis. Además, bueno, ahí en Sunshine tienen como un equipo multidisciplinario que también, por ejemplo, yo hice biodecodificación, que eso también está muy bueno, porque en realidad es como cada uno es su mundo y cada uno tiene cosas que, ojo, a veces te das cuenta y a veces no, porque eso fue otra de las cosas, porque como que la primera sesión a mí contigo me pasó que llegué y dije tipo, hola, ni idea, ¿qué hago acá? Y entonces es como, yo como que había algo dentro de mí que sentía querer ir y decir tipo, bueno, algo tengo que trabajar, porque nunca fui a psicólogo, nunca hice nada, pero realmente sentía que necesitaba como respuestas a algo que ni siquiera tenía la pregunta por ahí, y como eso me fue llevando a por ahí un tema con mi madre que ni siquiera yo me había dado cuenta. Cómo después terminamos con sesiones de barra, sesiones de hipnosis, sesiones de biodecodificación, cómo eso fue trabajando de una forma... ¿Muchas sesiones? No, fueron muy poquitas, pero cómo eso fue trabajando internamente en mí, y eso mismo que vos decís, en salir de ese lugar de víctima, y todo se fue acomodando, nivel tal que el día del cumpleaños de mi madre me dijo, me di cuenta que soy adicta y quiero salir de esto. Cuando yo solté, o sea, eso fue para mí súper loco, porque era como yo cargando con todo eso. Cuando Nati me hace entender realmente, no sos vos, no es tu culpa, salí de ese papel, cómo todo se entra a acomodar. Y era esto de creer o reventar, ¿no? Pero capaz que sí. Sí, también. Pero es como, capaz que se iba a dar, pero justo, o sea, ¿viste cuando decís, no puede ser, no es justo? No, es que realmente... uno se pone en eso y realmente vas hacia eso. Y Sunshine tiene eso de que es que ya tipo entras ahí, te sentís abrazado y más. Después salís que tipo decís, bueno, no, ahora hay que volver al mundo real, ¿viste? Pero sí, como el acompañamiento desde ahí, desde eso, desde por ahí, ni siquiera saber qué querés o para qué vas, pero dar el paso de animarse a ir y decir, ok, sé que algo tengo que trabajar. O, tipo, nada, tipo, vengo a probar a ver cómo me siento, ¿viste? Como, eso está súper bueno. Nosotros cuidamos mucho dentro de Sunshine esto de que sea todo en el mismo lugar y que no te encuentres que vas a la terapia y que tengas que decirle todo de nuevo al terapeuta. Vos lo pudiste sentir, viniste conmigo, hiciste algunas sesiones y bueno, mi madre es biodecodificadora y te hizo la biodecodificación. ¿Cómo vos sentiste que tuviste que volver a cero o en realidad, no sé, cuando entraste ya sabían lo que se iban a trabajar? Sí, eso de Sunshine es lo que está buenísimo, porque en sí, y además es como que
Yo personalmente soy una persona que por ahí te va 2 meses y después deja y después vuelve y después no vuelve y que sí, pero que no. Y a ver, tipo, la vida va cambiando rotundamente, pero en sí traemos siempre como eso que estás trabajando, en realidad lo traes. Entonces es como... Claro, eso que yo decía, en realidad llegué como mucho con dudas de, bueno, ni idea qué hay acá, pero algo vamos a hacer, y es como te van guiando y te van llevando, y claro, por ahí yo con trabajar temas de mamá que ni siquiera sabía, llegué a entender, por ejemplo, en esto de la biodecodificación, porque te van llevando, o sea, son como hipnosis conscientes, tenés como las dos, ¿no? Pero en esa hipnosis consciente, por ejemplo, personalmente yo me encontré con que retenía las emociones y no las podía expresar, que estas son cosas que por ahí muchas personas me fueron diciendo a lo largo de mi vida y yo era tipo, no, ¿viste? Y es como, realmente sentate y entendé, y en ese trabajo de decir, bloqueo la emoción, y lo entendió la biodecodificadora, después la próxima sesión de barras ya fue otro encare distinto, porque yo también me di cuenta de ciertas cosas. Entonces esto de entender, como los dos profesionales o más, puntualmente yo usé 2, pero entender que todo lleva una línea y todo está enganchado, y que vos seguís pensando en eso, que obviamente salís de 2 horas de biodecodificación así, pero después lo ves reflejado en tu día a día y realmente decís tipo, bueno, mirá, yo cambié esto y ahora te estoy pudiendo expresar una cosa que por ahí antes no lo podía. Claramente que es difícil porque tampoco es que salís nuevo y listo, pero el tener la continuidad de decir, ok, no empiezo de cero, literalmente tienen una ficha, ya sabemos de qué estuvimos hablando, sabemos que estuvimos trabajando, porque claro, te pasa eso, después entras en la rutina de la vida y esto es como una semillita que ustedes plantan, ¿viste? Como esa semillita de que vos decís, ok, ahora ya sos consciente de que vos escondés tus sentimientos, ok. Próxima vez que te pase de enfrentarte a eso, ¿cómo lo puedes trabajar? Entonces no es que estás todo el tiempo pensando, pero sí es esa semillita, y claro, vuelvo a la otra sesión y trabajo eso, entonces, ¿cómo vos ahora aprendiste tu vida después de la sesión? Bueno, muchas gracias, pero antes de irnos me gustaría que digas qué es para vos, en una palabra sola, una palabra, qué es para vos Sunshine. Autocomprensión para mí. Gracias.